Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra gran matrona Eris. Salve, Eris. En el programa de hoy vamos a continuar con el tema de la religión griega, pero si la semana anterior estuvimos analizando un poco el panteón griego, en esta ocasión nos vamos a centrar en las formas de culto. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros, de dos paganos, en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. En el programa anterior nos acercamos al panteón de la religión griega a través de la forma en que nos es más conocida, la propuesta homérica, es decir, la jerarquía y descripción de los dioses tal como fueron presentados en las principales obras de la épica griega, la Ilíada y la Odisea. Pero vimos también cómo estos dioses y diosas, nacidos del contacto entre los pueblos mediterráneos indígenas, de carácter agrícola, y las sucesivas migraciones indoeuropeas agrarias, conservaron a menudo sus aspectos arcaicos en desarrollos posteriores, capa sobre capa. No solo hay un panteón preindoeuropeo, sino que ya en el ámbito griego las posiciones en la jerarquía divina van variando. Asimismo, vimos cómo ante la propuesta homérica de unos dioses más civilizados, entre comillas, o modelos perfectos de una humanidad engrandecida, se mantenían cultos más antiguos y se incorporaban otros nuevos en función de las necesidades o peculiaridades de cada una de las ciudades-estado griegas. La divergencia entre el panteón literario y la realidad de creencia popular se evidencia sobre todo en la práctica, en los cultos que hoy conoceremos un poco más. Ya hablamos en el programa anterior de Hesíodo, un autor algo posterior a la figura de Homero, que trató de compilar todo el conocimiento que tenía sobre lo divino. En la obra de Hesíodo se considera que los hombres y los dioses tienen un origen común, en una época dorada. Píndaro añadiría: una es la raza de los hombres, otra la de los dioses, y de una misma madre ambos respiramos. Pero nos separa la fuerza, el poder en todo distinto, pues por una parte está la nada, por otra el cielo, una morada de bronce eterna e inamovible permanece. En lo que respecta al origen de los nombres y formas de los dioses, parece que incluso los griegos tenían claro que eran anteriores a su llegada. El historiador Heródoto aseguraba que antes de la llegada de los griegos los dioses eran adorados bajo otros nombres y en otras formas. Este autor cita el oráculo de Dódona, el más antiguo de Grecia, en el que se habrían adorado todos los dioses bajo el nombre sencillo de dioses, y que después de conocer los nombres de los dioses de Egipto y el de Dionisio, pues se habría consultado a este oráculo si se podían usar esos nombres extranjeros, y el oráculo les habría dado un mensaje positivo. Luego, desde el oráculo de Dódona, pues este conocimiento habría pasado a los griegos, que pues habrían adoptado los nombres según su parecer, incluyendo algunos propios y nuevos, de lo cual este autor, Heródoto, responsabilizaba en gran medida a Homero y a Hesíodo. En cualquier caso, el origen común de los dioses y los hombres pertenecería a una época mítica que ya en tiempos de quienes lo pusieron por escrito costaba mucho de imaginar, y que va seguido de un alejamiento progresivo de las esferas de lo divino y lo terrestre. De ahí nace la necesidad de recuperar, aunque sea de forma temporal, el vínculo con la divinidad, y de aquí también surge el acto religioso y especialmente las fiestas como expresión común de esta religiosidad. Las celebraciones marcan un tiempo distinto, y por eso son fiestas y no días comunes. El hombre y la mujer participan de la creación divina a través de ellas. Las competiciones y torneos pudieron servir también para crear una conciencia de comunidad entre los helenos, que hay que recordar que eran pueblos muy diversos entre sí. Respecto a los lugares de culto, podemos decir que en su vertiente más antigua cualquier espacio es adecuado para comunicarse con la divinidad. En la Ilíada aparecen numerosos altares de sacrificio en lugares tan distintos como los patios del palacio de Peleo, el monte Ida, el campamento aqueo y otros lugares. Sin embargo, los griegos también conocían el carácter sagrado de ciertos lugares destacados, que por ello dedicaron a las divinidades. Más adelante aparecerán los templos imitando estructuras humanas, pero su poder, el poder del templo, lo otorga el lugar donde están emplazados, no el edificio en sí. Estos templos no se usan para el culto colectivo, no son un lugar de reunión para los fieles, sino que se crean como un espacio consagrado a los dioses, que se manifestarán ante un personal religioso muy selecto en la zona más íntima de los santuarios. La forma de los templos reproducía la sala grande de los palacios micénicos, donde se realizaba en origen el culto privado real. Ya comentamos que posteriormente estos cultos familiares de monarcas o de las principales familias servían de modelo para el culto público,
y para la construcción de los templos de los dioses en las ciudades. Delante o en el interior de los templos se encontraban los altares para hacer ofrendas a la divinidad. La forma más antigua de estos corresponde al antiguo hogar de la casa y posteriormente se conserva en el culto a los muertos y a los héroes. Es común encontrar un altar para los dioses y luego un altar más bajo para los cultos tónicos, es decir, los cultos de la tierra o del inframundo, por así decirlo. Y también un hoyo en el que se quemaban o vertían las ofrendas. Las imágenes de los dioses se guardaban generalmente en el lugar más sagrado del templo, al que solo algunos religiosos podían acceder. Aunque ya veremos que estas imágenes también, en momentos determinados, podían sacarse en procesión. En lo que respecta a sacrificios y ofrendas, hay que decir que el sacrificio no requería necesariamente de un sacerdote. La cabeza de una comunidad o un individuo podían realizarlo siempre que se presentaran puros o purificados, previamente a la acción ritual. El homicidio, el aborto y en general el contacto con los muertos eran algunos actos que vetaban el acceso a lugares sagrados y actos rituales. En algunos casos era necesaria la abstinencia sexual o existían tabús concretos, ¿no? Como por ejemplo las habas en los cultos de Demeter. Para el sacrificio u ofrenda no había reglas escritas, sino más bien costumbres que en un momento dado podían ser ignoradas, ¿no? En caso de necesidad, pues lo hacías de otra manera. Normalmente se tenía en cuenta el carácter del dios o diosa al que se iba a ofrendar. En general, a las diosas se ofrecían hembras y machos a los dioses. En todos los casos, el animal debía estar sano, ser joven y no tener manchas. A las divinidades favorables se solían ofrecer animales domésticos y comestibles, mientras que otros dioses, como Hécate, se les sacrificaba preferentemente de noche, en altares que tenían un tipo de dioses se ofrecían animales no comestibles, como por ejemplo, también se hacían sacrificios incruentos, que de hecho debieron ser los más comunes, en los que pues se ofrendaban vegetales o algunos productos como lana rociada con aceite o miel. Ya hemos visto que la figura del sacerdote o de la sacerdotisa no era imprescindible para los griegos, y aunque podía ser importante, la verdad es que nunca existió una clase sacerdotal como encontramos en otros pueblos, ¿no? Por lo que normalmente este personal religioso a menudo trabajaba en otras cosas, además de esto. A pesar de ello, sí había personal religioso adscrito al cuidado de los templos o al servicio de las divinidades, que podía estar bajo determinados tabús específicos de la divinidad a la que era consagrado. Por ejemplo, los sacerdotes de Poseidón no podían comer pescado, o la pitonisa de Delfos tenía que mantener su castidad mientras servía allí. En los cultos públicos, el sacerdote o la sacerdotisa representa a todos los fieles en el culto realizado, y es pues el portador o la portadora de sus peticiones ante los dioses, y el encargado de pronunciar la plegaria. Estos sacrificios, normalmente, terminaban en un banquete en el que podía participar todo el pueblo, obviamente cuando estamos hablando de sacrificios públicos, ¿no? Este banquete correría a cargo del Estado. Se acompañaba a la ocasión de música y danza. La participación en las fiestas y cultos griegos nunca fue sometida a reglas demasiado estrictas, ¿no? Por ejemplo, se sabe que podían acudir y participar hombres y mujeres, libres y esclavos e incluso extranjeros. Sin embargo, sí se tiene noticia de festividades reservadas a las mujeres, como por ejemplo las tesmoforias, en honor a Demeter, de las que hablaremos un poquito más adelante, así como a festividades reservadas a los hombres, como las celebraciones en honor a Heracles Misóginos, ¿no? Que misógino pues significa enemigo de las mujeres, es comprensible que no fueran admitidas. Las fiestas religiosas dedicaban uno o varios días a los sacrificios y ofrendas a las divinidades, en las que participaban todos los asistentes. Era común también la procesión de imágenes, que normalmente se realizaba en las cercanías del templo. Como comentamos también en el programa anterior, la religión griega antigua está estrechamente ligada al culto ciudadano, que influye también en las zonas agrícolas y ganaderas de su área. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ciudades en la antigüedad, la dinámica es muy diferente a la de las ciudades actuales, y su supervivencia y prosperidad dependía aún en gran medida del campo y sus frutos. Había dioses oficiales, protectores de la ciudad, cuyos templos llenaban ciudad y eran construidos con los tesoros de la misma. Sus fiestas, las fiestas de las ciudades, eran la manifestación pública más importante de los ciudadanos como colectivo ante otras comunidades. Por lo tanto, tenía mucha importancia, se las cuidaba mucho, no era una cosa aparte. Se cree que la religión comenzó en el seno de las familias y que luego pasaría a ser tribal y finalmente ciudadana y por tanto del Estado, y por este motivo estaría tan presente en la vida cotidiana de los griegos. Hay periodos religiosos antes y después del auge de las ciudades-estado griegas, pero es en relación a ellas que queda configurada, por así decirlo, la religión griega, su panteón y su culto. Incluso en el caso de los movimientos mistéricos, solo el orfismo quedó al margen de la vida ciudadana.
En regiones en las que no se conocen ciudades, como por ejemplo Arcadia, Mesenia y el noroeste, fueron más duraderos los cultos rurales, principal pero no exclusivamente domésticos, que eran normalmente dirigidos por el padre de la familia hacia los antepasados o dioses locales. El padre daba a su hijo su creencia y culto, y el derecho de ofrendar. Los dioses se consideraban la familia misma, y al morir se pasaba a formar parte de ellos, ¿no? de este colectivo divino. Estos dioses eran llamados familiares o cultos de los antepasados o del padre, y en algunos casos pasarían a convertirse en dioses locales o de la ciudad. Y aquí pues sí es muy identificable el elemento patriarcal, ¿no? Porque ya estamos viendo que la genealogía o el legado se pasa por vía masculina. En las polis griegas, el calendario religioso abarcaba todos los meses del año, que de hecho recibían sus nombres precisamente en función de las celebraciones que tenían lugar en ellos. El Estado costeaba los espectáculos y fiestas religiosas y se servía de ellos para elevar la fama de las ciudades. La religión y el culto público a las divinidades de la ciudad era parte de la vida cotidiana, no solo de los que vivían en ella, sino también de aquellos que vivían alrededor e incluso de aquellos que estaban de paso. Esto se conserva hasta época helenística, ¿no? Que es el momento en el que las ciudades pierden importancia y poder, y este sentido de la colectividad va virando hacia el individualismo y los cultos pues recuperan o se reducen a un carácter local. El culto repite en general un motivo, normalmente pues la cosecha, la siembra y momentos así, ¿no? Que suele estar unido a una época del año y se señaliza con una festividad que se fija en el calendario. Ya hablamos en el capítulo anterior de la variedad de territorios y formas de vida que deberíamos tener en cuenta a la hora de pues, comentar la antigua religión griega. Pero pues al igual que tomamos el panteón homérico como referencia de dioses y diosas griegas, para hablar del calendario de celebraciones, pues nos vamos a referir al calendario ático, es decir, el que se seguía en Atenas, sin olvidarnos pues que además de fiestas comunes griegas, o sea que se celebraban en diferentes territorios en un mismo sentido, pues cada territorio tendría las suyas propias. El calendario de Atenas es uno de los que se tiene más información y nos puede ayudar pues esto, ¿no? A acercarnos a la vida religiosa de las ciudades griegas. El año ateniense se componía de 12 meses lunares, que inicialmente cada mes contaba con 30 días y a lo largo de la historia se realizaron varias correcciones para igualarlo al ciclo solar. El año litúrgico empezaba a mediados de verano con el mes de Hecatombeón. Inicialmente este mes tenía el nombre de Cronión, porque con la alegría de la cosecha se celebraban las fiestas de Crono y Rea, que al igual que las Saturnales en Roma, reunían en cada familia a amos y criados en un alegre y ruidoso banquete. Sin embargo, en Grecia la fiesta también tenía un carácter público y nacional. Pero la festividad más importante de este mes, ya cuando se llamaba Hecatombeón, era sin duda las Panateneas, celebradas en honor a Atenea, protectora de la ciudad, que se celebraban cada año, pero cada 4 adquirían una relevancia especial. Al amanecer, partía una procesión espléndida en dirección a la Acrópolis para llevar a las víctimas del sacrificio y también se llevaba una ofrenda de un manto a Atenea en el que mujeres y doncellas de las familias más importantes habían bordado una escena de lucha entre los dioses olímpicos y los titanes. Más tarde, en el gran altar situado delante del Partenón, se degollaban tantas vacas como fuera necesario para alimentar a toda la ciudad, y fue sin duda esta hecatombe la que dio el nombre de Hecatombeón a este mes. Vamos a dar las correspondencias con nuestros meses, con los meses de nuestro año, más o menos para que os hagáis una idea del ciclo, del momento del ciclo en el que estarían situados los meses del calendario griego, pero no es una correspondencia exacta. Esto hay que tenerlo en cuenta, es simplemente pues para orientar un poco. El mes siguiente sería Metagitnión, más o menos sería agosto, llamado así por un festival en honor a Apolo. También cada 4 años tenían lugar en este mes las grandes Eleusinas, en las que se celebraban importantes competiciones y que a pesar del nombre pues nada tenían que ver con los misterios de Eleusis. En el tercer mes del año, Boedromión, que más o menos correspondería a septiembre, estaba dedicado a Apolo en su aspecto marcial, como protector en la batalla. Aquí sí se celebraban los grandes misterios de Eleusis entre la segunda mitad de septiembre y el 1 de octubre. Estos misterios de Eleusis eran en honor a Deméter y Coreo, Perséfona, y también hablaremos de ellas un poquito más adelante. El cuarto mes, Pianepsión, que más o menos correspondería a octubre, tenía entre otras una fiesta en honor a Apolo, pero esta vez en relación a las cosechas. En esta festividad, un grupo de niños portaban un ramo de olivo o de laurel cargado de frutos y envuelto en lana, y recorrían las casas cantando y pidiendo que se contribuyera a la fiesta.
Esta rama se colgaba después de la puerta del templo de Apolo hasta el año siguiente y también se adornaban las puertas de las casas. O sea, es como un modelo antiguo de ecuestación. Otra festividad importante del mes eran las tesmoforias, celebradas en honor a Deméter y Perséfone, una de las fiestas más extendidas en toda Grecia, a la que solo podían asistir mujeres, y que tenía el sentido de propiciar, o se cree que tenía el sentido de propiciar la fertilidad de los campos y de los hombres. La ceremonia consistía en recoger los restos de unos lechones que, junto a algunos pasteles en forma de falo y serpientes, habían sido arrojados a unos agujeros en los que eran devorados por serpientes que vivían allí. Algunas mujeres, previamente purificadas, siempre había una purificación previa a cualquier ritual, pues hacían ruido para ahuyentar a las serpientes que vivían en los agujeros y descendían a recuperar los huesos de las ofrendas y los restos de la carne y los pasteles que habían quedado. Todo esto lo recogían, lo colocaban en un altar junto con granos de trigo. Los siguientes meses, Memacterión, que correspondería más o menos a noviembre, y Posideón, que sería diciembre, se celebraban festivales de menor importancia dedicados a Deméter, Zeus y Poseidón, a los que se pedía por las cosechas o por protección ante las tormentas. En este mes tenían lugar también las Dionisias rurales y también las celebraciones en honor a Deméter y Poseidón. Aquí vamos a hacer un inciso porque, ya hablamos en el programa anterior de que en fechas más antiguas Poseidón había sido considerado, antes que un dios del mar, un dios de carácter tónico, ligado no solo a los terremotos, sino también a las aguas subterráneas y a los caballos, y posiblemente incluso a los muertos. Es posible que Poseidón fuera considerado durante algunas épocas o en algunas regiones consorte de Deméter, y de hecho hay un capítulo mitológico no tan conocido en el que Poseidón persigue a Deméter, que adquiere la apariencia de una yegua para escapar de la persecución. Poseidón se transforma en caballo a su vez y se une a ella, lo cual provoca la furia de la diosa. Sin embargo, luego ella lava su ira en el río Ladón y sigue adelante, ¿no? De la unión entre Poseidón y Deméter surgen una hija que tendrá el nombre de Espoina, que de todos modos era un nombre velado, no era como un apodo, significa la señora, porque el nombre real de esta diosa corresponde a la esfera de los iniciados en los misterios de Arcadia. Y además de Despoina, también la unión de Deméter y Poseidón da como fruto un caballo alado llamado Arión, que según el mito también poseía el don del habla. En la Arcadia, que es una de estas zonas que comentábamos que no tuvo el mismo desarrollo ciudadano, que siempre tuvo unos cultos más de carácter rural o campesino, se había adorado históricamente a Deméter como una deidad con cabeza de caballo y también como la Deméter negra, ¿no? La Deméter Melania. La imagen de esta diosa estaba sentada en una roca y era una mujer con la cabeza y el pelo de un caballo y serpientes y otras bestias que crecían de esta cabellera. Sostenía un delfín en una mano y una paloma en la otra. La figura de Despoina era central en los misterios arcadios, ¿no? Estamos hablando de esta zona de Grecia, y se asimiló tempranamente a Corella Perséfone en los mitos eleusinos. Esto nos permite vislumbrar el tipo de variaciones sobre cultos y mitos existentes en diferentes territorios de influencia griega. Por otro lado, hay que destacar también el paralelismo que existe entre el mito de la unión entre Poseidón y Deméter y el de la unión entre Poseidón y Medusa que comentamos en el programa anterior. En ambos casos, esta unión es forzada por el dios, que tiene aquí un carácter tónico y da como fruto un caballo alado, ¿no? Arión en el primer caso, en la unión con Deméter, y Pegaso en el caso de la unión de Poseidón con Medusa. Está de más decir que en algún momento el caballo fue un símbolo importante en el mundo griego, ¿no? Como en la historia de otros pueblos, que a menudo estaba relacionado también con el agua y con los muertos, ¿no? Por ejemplo, lo vimos entre los celtas, pero también entre los íberos, nos comentaba Joan Francés, que se repetía en representaciones de un episodio mítico relacionado con caballos que aún no se ha podido descifrar. Y después de lo que comentamos en el programa anterior, tampoco nos extrañaría que el mito de Atenea y Medusa fuera una reelaboración de episodios más antiguos que nos hablan de esa Atenea desconocida, ¿no? Que habría formado parte del panteón tónico como una diosa madre. Volviendo al calendario religioso de Atenas, en el mes Gamelión, que correspondería más o menos a enero, se celebraban las Leneas, posiblemente en honor a la unión de Zeus y Hera, o de Urano y Gea. Se cree que era un mes especialmente dedicado, sin embargo, a Dionisio. También el mes siguiente, Antesterion, que sería más o menos febrero, se dedicaba los festivales a Dionisio. Las antesterias eran unas fiestas de la primavera que duraban 3 días. El primero de ellos se abrían las tinajas donde se había colocado el vino nuevo, ya fermentado. Se realizaba una libación y se hacían plegarias.
El segundo día era considerado nefasto y se consideraba que las almas de los muertos volvían a la tierra y daban vueltas alrededor de los vivos. Y esto no estaba muy bien visto, no era una alegría por el reencuentro, tenía otro carácter. El tercer día se ofrendaban a Dionisio y a Hermes jarros con legumbres cocidas. Los meses de la Febolión, que sería marzo, y Muniquión, más o menos abril, estaban consagrados a Artemisa. Durante el primero se celebraban las grandes Dionisias o las Dionisias urbanas, en las que tenían lugar las representaciones de la tragedia griega, que fueron ocasión de reunión con griegos de ciudades lejanas, ¿no? Es una época en que los mares ya son navegables, hay buen tiempo y pues se favorece el contacto entre diferentes pueblos o diferentes ciudades griegas. En el mes de Targelión, que más o menos sería mayo, se celebraban las Targelias, en honor a Apolo y Artemisa. Eran unas fiestas de purificación en las que además de bendecir los campos se protegía a los animales. En estas fiestas se llevaban a cabo rituales de expiación también. Según algunos autores, sobre un animal se acumulaban los males de la ciudad y luego se lo expulsaba. Según otras fuentes, el que hacía de chivo expiatorio pues ya no era un animal, sino un hombre, o bien una pareja de hombre y mujer, que según algunas versiones, pues después de recibir, digamos, todos los pecados o todo el mal de la ciudad, pues recibían azotes. Según otros autores, eran dilapidados. Este tipo de rituales se celebraban también fuera de Atenas, ¿no? Y tenían sus variantes. Al día siguiente de llevar a cabo este rito, pues se cocía el grano de la nueva cosecha y se ofrecía al dios Apolo, ¿no? Ya hemos visto que aunque Apolo, según la versión homérica, era un dios sobre todo del arte y de la razón, por así decirlo, el culto, en el culto práctico, sigue muy ligado al tema agrario, para disgusto, suponemos, de Homero. También aquí queda reflejado ese matiz oscuro que adquieren en ocasiones Apolo y Artemisa en varios mitos como dispensadores de la muerte entre los hombres. Son unos dioses que castigan. De hecho, aunque Apolo será más adelante venerado como un dios de la medicina, como un dios de la sanación, también tiene la propiedad de propagar enfermedades, normalmente como castigo por alguna ofensa humana. En el último mes del calendario, Estiroforión, que correspondería más o menos a junio, tenían lugar las bufonías, la muerte del buey, fiestas dedicadas a Zeus. Nuevamente, no es solo una fiesta ateniense, se celebraba en otros lugares también. En esta celebración, de carácter bastante antiguo, se colocaba cebada y trigo sobre una mesa y se soltaba un buey. A este buey se lo dejaba comer los cereales y luego un sacerdote lo sacrificaba con un hacha y echaba a correr. El hacha también era desechada. El mes y el año finalizaban con un sacrificio a Zeus y Atenea bajo los títulos de Salvador y Salvadora. Todo este seguido de festividades, algunas, como ya hemos visto, de difícil interpretación, o sea, tenemos algún dato, pero tampoco tenemos muy claro cómo funcionaba esto en la mentalidad griega, qué símbolos había, lo podemos intuir, pero no es una cosa que esté bien explicada por los propios griegos. No, pues estas festividades constituyen solo las principales de una ciudad importante como fue Atenas, ¿no? Algunas propias, otras ya hemos visto que eran compartidas con otras ciudades y áreas de influencia griega. Y algunas pues atraían así a participantes de todo el territorio, incluso a extranjeros. El culto ciudadano permaneció estrechamente ligado a la actividad rural y la relevancia de los cultos a las divinidades olímpicas no las salva, por así decirlo, de aspectos particulares, arcaizantes o localistas que no encontramos en la épica de Homero. Ya comentamos que al lado de los cultos oficiales había divinidades que por su naturaleza y atributos quedaban más cercanos a la religiosidad popular y campesina, como es el caso de Demetrio y Dionisio, cuyos seguidores eran normalmente las clases menos favorecidas. Sin embargo, su culto tampoco fue exclusivamente popular. Por otro lado, hemos visto también que en numerosas ocasiones los dioses olímpicos tenían manifestaciones de culto popular que los alejaban de lo que, según la descripción homérica, cabría esperar de ellos, ¿no? Por ejemplo, Apolo y las cosechas o la bendición de animales. Y que muchos de estos dioses conservan antiguos atributos ligados a las fuerzas naturales. De hecho, casi todos los cultos están relacionados con las estaciones, la fertilidad de los campos, el ganado y los hombres. También persiste el elemento obsceno, con utensilios o gestos que recuerdan los sexos masculino y femenino y la procreación. Los festivales de la ciudad mezclaban lo folclórico con lo religioso, es decir, no hay una línea clara de división en este punto entre lo ciudadano y lo campesino. Las gentes del campo, más inclinadas tal vez a los cultos a Demeter como la Madre Tierra, encontraban también en la ciudad a sus dioses. Dentro de la religiosidad popular, también se enmarca el culto a los héroes, hombres de los que se contaban hazañas inalcanzables por el común de los mortales. Sus tumbas recibían culto y sus huesos a veces eran trasladados para recibir veneración, ¿no? Que esto nos puede recordar un poco al culto a los santos y los mártires cristianos.
Los héroes eran considerados protectores en la guerra y aparecían en las batallas para ayudar a los griegos. Teseo, Heracles o los Dioscuros eran vistos en el campo de batalla. Sin embargo, a menudo sus identidades se pierden e incluso se veneran en común, como por ejemplo los héroes de Maratón, que no distinguen nombres entre ellos. Los héroes constituían una figura diferente a la de los dioses y también a la de los muertos. Esta veneración a los héroes adquiere especial importancia en el siglo V a.C. de nuestra era, pero es posible que proceda de un culto a los muertos extendido a todas las capas de la sociedad, es decir, no solo a las clases altas, ¿no? Una veneración a los antepasados como ayudantes y modelos. Esto podría explicar su permanencia en la religión griega a lo largo del tiempo. Posteriormente, pues ya hemos visto, todos los héroes remiten a la función guerrera, pero un poquito más adelante, otras personas destacadas en otros ámbitos de la vida pues recibieron también culto tras su muerte, por ejemplo Sófocles, que destacó como dramaturgo. Se cree que en esta línea de adoración a héroes que ya no estaban vinculados tanto a la función guerrera, derivaría después la adoración de reyes y soberanos en época helenística, ¿no? Poco a poco los hombres van adquiriendo honores de dioses, aunque sean pues dioses locales, no importantes para una comunidad reducida. Las guerras médicas a lo largo del siglo V fueron minando el esplendor de las ciudades y a partir del siglo IV, antes de nuestra era siempre, las clases cultivadas empezaron a considerar los cultos y oráculos antiguos como una fuente de superstición, pero sin embargo, las clases populares siguieron a su manera, tomando como referencia el modelo olímpico. Nos queda por comentar el tema de las religiones mistéricas, que ya hemos citado en varias ocasiones. Las religiones mistéricas tuvieron una gran importancia en el mundo antiguo y llegaron a ser muy célebres o muy populares, o ambas cosas. En ocasiones se convirtieron en religiones universales, más allá del ámbito griego, en gran parte debido al sincretismo con manifestaciones y divinidades similares que encontrarían en el ámbito de Oriente Próximo. A lo largo del siglo V, por ejemplo, en Atenas encontramos muchos extranjeros que se vuelven seguidores de los misterios porque ven en sus dioses a los propios, ¿no? Frigios, lidios y tracios traen consigo los cultos a Atis, Adonis, Cibeles o Sabacio, cuyos atributos son compartidos por divinidades griegas como Dionisio o Deméter. Por un lado, los misterios admitían a todos los individuos sin distinción de sexo ni clase social, incluyendo a los esclavos. Por otro, como cultos orgiásticos, se colocaban en el lado opuesto de la religión oficial y en general allí permanecerían, aunque nos encontremos con que los misterios de Eleusis, por ejemplo, fueron en su día una de las corrientes religiosas más favorecidas por el Estado ateniense. Al no pertenecer ni estar ligados a una ciudad determinada, se favorecía su extensión panhelénica, si bien muchos rehusaron convertirse en una herramienta más del imperialismo ateniense. Si la religión olímpica se dirigía a la colectividad, los misterios se dirigían más bien al individuo, a la relación personal del individuo con la divinidad, y es de esta intimidad, entre comillas, al parecer, de la que deriva precisamente el mandato de silencio. La experiencia personal será intransferible. Los cultos mistéricos no fueron nunca perseguidos en Grecia, de hecho ya hemos visto que, por ejemplo, el Estado ateniense trató de hacer los suyos, por lo que este mandato de silencio no se impondría para evitar persecuciones. Esto lo podríamos traspolar también a otras prácticas religiosas o mágicas, la imposición del silencio sobre la experiencia, no porque se tema una persecución o porque se esté haciendo algo de por sí prohibido, sino porque no es una experiencia comunicable, es algo muy personal. Si la religión olímpica encarna el ideal délfico del control de sí mismo, la religión mistérica lo que encarna es el proceso contrario, el romper las barreras que atenazan al individuo. Varios autores han anotado que, lejos de ser cultos novedosos, los misterios podrían proceder de las etapas más antiguas de la religión griega, rechazadas en el sentido homérico por bárbaras y arcaicas, pero que vuelven a surgir y terminan por integrarse en el mundo griego, ¿no? Ya comentamos pues, la dicotomía que había entre Apolo y Dionisio, que se turnaban en el gobierno del año y se complementaban e influían el uno al otro. Se señalan semejanzas entre estos misterios y manifestaciones parecidas en Creta, mientras que los templos de los misterios en Atenas estarían construidos en lugares dedicados al culto en época pregriega. También sus homólogos de Próximo Oriente podrían tener este origen antiguo, ¿no? Un elemento de fondo que nunca desaparece por completo y que ante las circunstancias adecuadas vuelve a resurgir. En este punto comentaremos que a pesar del peso de la propuesta homérica, la religión griega está llena de aspectos supuestamente opuestos que tienden a reconciliarse a nivel simbólico y práctico. Seguramente los que hemos leído obras del tipo
desde psicología junguiana, conservamos en nuestra mente esta noción de que las diosas griegas están, entre comillas, seccionadas, ¿no? Separadas de sí mismas, especialmente en el caso de Atenea, cuya sombra sería Medusa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también los viejos dioses son relegados a posiciones marginales o pierden poder, como en los casos de Hefesto o Poseidón, y que se completan mediante la unión a otras figuras divinas masculinas, como sería pues este caso de Apolo y Dionisio, no solo este. Apolo en muchos aspectos forma uniones complementarias con su hermana Artemisa o con su hermano Hermes, y otra unión simbólica que también comentamos la semana pasada sería la de Afrodita y Ares. En este ámbito de las religiones mistéricas, pues en su día Carlos preparó un programa sobre el orfismo que podéis recuperar del archivo en iVoox o en nuestra web, encrucijadapagana.org. Hoy vamos a hablar, sin embargo, para ejemplificar estas religiones del misterio, de los misterios eleusinos. Pero tenemos que advertir que es poco lo que se sabe en realidad de este culto, sobre el que se ha especulado mucho, porque pues ha fascinado a numerosos autores ya en la antigüedad. Sus orígenes son desconocidos, pero se sabe que el nombre es prehelénico, ¿no? De la primera época de la Edad del Bronce, y se cree que el culto está enraizado con las religiones del Mediterráneo oriental, igualmente centrado en los dioses de la fertilidad. Según la leyenda, cuando Hades raptó a Perséfone, Deméter, su madre de Perséfone, partió del Olimpo en su búsqueda bajo la forma de una anciana y se fue pues entre los pueblos y ciudades de los hombres a ver si podía encontrar a su hija. En este peregrinar llegó al palacio del rey Celeo, era el rey de Eleusis, que es una zona situada más o menos a unos 22 kilómetros de Atenas. Allí, en el palacio de Celeo, empezó a criar a su hijo Demofonte, que crecía sin comer ni beber al lado de la diosa. Por la noche, Deméter escondía al niño en el fuego con la intención de lograr para él la inmortalidad, pero una de estas noches es sorprendida por la madre del niño, por Metanira, y pues, ¿qué haces? ¿Me vas a matar al niño? Y entonces se enoja mucho la diosa y se despoja de repente de la apariencia de anciana y ordena que se funde un templo en su honor, prometiendo enseñar los misterios con los que habrá de ser honrada para aplacar este enojo. Allí, en Eleusis, se estableció la diosa, mientras impedía que los campos dieran fruto, y allí también habría recuperado a su hija de la mano de Hermes. Entonces, una vez recuperada a Perséfone, permitió que la tierra diera fruto de nuevo, y pues entregó a través de los misterios el conocimiento de las cosas sagradas a varios personajes, el más importante de los cuales es Triptólemo, pero bueno, también hay otros como Diocles, Eumolpo y el mismo Celeo, ¿no? El rey de Eleusis. Los misterios de Eleusis se celebraban al menos desde época micénica. El Telesterion, que era donde tenían lugar, era un templo diferente al resto de templos griegos, con una sala amplia rodeada de columnas y con unos escalones en los que se sentaban los iniciados. En el centro estaba la zona más santa, el Anactoron, que significa palacio, y que era un pequeño edificio de piedra en el que solo el hierofante podía entrar. Los objetos sagrados también se guardaban allí. Por encima había una obertura para que pudiera salir el humo de las antorchas, que eran atributos de Perséfone y simbolizaban purificación, aunque también sirvieran para iluminar. De hecho, se cree que el portador de antorchas era uno de los sacerdotes principales en estas celebraciones. El primer acto de los misterios mayores era el traslado de los objetos sagrados desde Eleusis hasta el Eleusinion, un templo en la base de la Acrópolis de Atenas. En los misterios era admitido todo el mundo, pues libres, esclavos, mujeres, niños, prostitutas. Por ejemplo, las prostitutas no podían acudir a las tesmoforias, aunque las tesmoforias estuvieran solo reservadas a mujeres, ellas no podían participar. Sin embargo, pues a pesar de admitir a todo el mundo, eran proclamados también, días antes del inicio de los festejos, algunos sujetos excluidos por el hierofante de participar en los ritos, aunque al parecer el único motivo de rechazo era ser un asesino o un criminal. Las ceremonias comenzaban en Atenas, con los celebrantes lavándose a sí mismos en el mar y con el sacrificio de un cerdo joven. ¿No? Es también un paralelismo con las tesmoforias. Este rito purificatorio era una preparación para los misterios. Luego, desde Atenas salía una procesión que comenzaba en el Cerámico, ¿no? el cementerio ateniense, y la gente pues caminaba hasta Eleusis siguiendo la llamada Vía Sagrada. En esta peregrinación pues se balanceaban unas ramas llamadas Bacoi por el camino. Que esto de las ramas es un elemento que ya hemos visto también en algunas de las festividades dedicadas a Apolo y que continúa pues, en las religiones campesinas mucho más allá del mundo griego, ¿no? Los iniciados que iban en esta procesión iban adornados con coronas de mirto. Al pasar por el puente se gritaban obscenidades en conmemoración a Yambe o Baubo, ¿no? Que es
bueno, en la historia del mito de Deméter y Perséfone, cuando Deméter va buscando a su hija, está muy triste, está de luto, y de repente aparece una vieja o una señora así un poco mal formada que, contando chistes impúdicos, pues la habría hecho sonreír a pesar de todo su luto, ¿no? Y esto es un episodio que se conmemora en estos gestos rituales y en el que algunos autores han visto pues un principio de lo que luego será el teatro griego. Tras llegar a Eleusis, había un día de ayuno en conmemoración al ayuno que habría guardado Deméter mientras buscaba a Perséfone y que se rompía para tomar una bebida especial de cebada y poleo llamada ciceón. Los seguidores de estos ritos entraban en el telesterion, en el templo especial para ellos, donde les eran mostradas las sagradas reliquias de Deméter. Se cree que los iniciados no hacían nada, solo presenciaban la ceremonia y algunos hechos que allí tenían lugar. Se considera que, de hecho, lo más importante era contemplar estas escenas, ¿no? Se decía de los que de allí salían que eran hombres que habían visto. Antes de entrar, tenían que repetir una fórmula que se ha interpretado de diferentes maneras. Ayuné, bebí el ciceón, cogí del cofre. Después de haber actuado, coloqué de nuevo en la cesta y desde la cesta en el cofre. Solo los iniciados sabían del contenido de este cofre y de esta cesta con tapa, sagrados, y aún hoy se desconocen cuáles eran, ¿no? Qué objetos había allí o si eran objetos, y probablemente, de hecho, nunca se sabrá. Algunos autores, tal vez por similaridad con otros ritos, como las tesmoforias, pues aventuraron que los objetos podían representar el órgano sexual femenino y que los iniciados debían tocarlo para renacer a una nueva vida. O también podrían ser representaciones de falos o ambos, ¿no? El órgano femenino y el masculino, y que en todo caso pues estarían relacionados con una unión sexual que tendría lugar en los misterios simbólicamente. Obviamente, pues son suposiciones. Se ha creído y pues no se sabe. Es una idea de lo que pudo haber allí. Respecto al clímax de los misterios, también hay varias teorías. Entre las modernas, pues tenemos algunos autores que sostienen que los sacerdotes eran los que revelaban las visiones de la Sagrada Noche, consistentes en un fuego que representaba la posibilidad de vida tras la muerte, ¿no? Que sería esta imagen de cuando Deméter pues guarda a su ahijado en el fuego. Y también se habrían mostrado varios objetos sagrados. Otros autores afirman que las experiencias debían haber sido más intensas, ¿no? Algo revelador, provocado por un ingrediente pues fuertemente psicoactivo contenido en esta bebida especial, ¿no? En el ciceón. Otros autores apuntan a que lo que se realizaba allí pues no era solo mostrar objetos, sino que había representaciones del mito de Perséfone y Deméter con esta búsqueda de Deméter y el reencuentro con su diosa, y que también podría haber tenido lugar una hierogamia de Zeus y Deméter. Fuera lo que fuera los hechos a los que asistían los iniciados, la fase siguiente de la celebración de los misterios era un festín que duraba toda la noche, acompañado por bailes y diversiones. Las danzas tenían lugar en el campo rario, del que se decía que era el primer punto en el que había crecido el grano. También se sacrificaba un toro y los iniciados honraban a los muertos vertiendo libaciones en vasijas especiales. Dados estos elementos, aunque escasos, que se conocen de los misterios eleusinos, se considera que este culto es más agrario que tónico, ¿no? Los meses de septiembre y octubre, en los que se ha hecho ya la siega y los campos están yermos, son los que Perséfone pasa con Hades bajo tierra, y sería un símbolo del grano guardado en silos después de la siega. O sea, recordemos que los silos son unas construcciones subterráneas que se usaban precisamente para esto, para guardar el grano. Es decir, no tendría tanta relación con los ciclos de la naturaleza salvaje, o sea, con una llegada de la primavera, así en general, del buen tiempo, sino que estaría pues muy ligado al cultivo, a los calendarios específicos de cultivo y en este caso de cultivo del grano. Cuando los hilos son abiertos y se va a preparar la siembra, ocurre la subida y el regreso de Perséfone a la luz del sol. El grano antiguo y el grano nuevo pues estarían representados por las dos diosas, por Perséfone y por Deméter. Lo que ocurre es que en Eleusis se lee una reinterpretación de estos hechos, ¿no? Se ve el germinar de la cosecha como una continuidad en la vida. El rito agrario asciende, por así decirlo, a la esfera humana, y el misterio de la aparición y desaparición de todos los seres, así como la esperanza de una continuidad más allá de la muerte, pues se ve simbolizado por este proceso del grano.
Sin embargo, pues esta idea, que en el momento resultaría novedosa, pues no viró hacia la mística, ¿no? No hay un intento de unirse con Dios, sino que se mantiene la creencia en la separación entre el mundo divino y el humano. Aquellos que tenían la suerte de contemplar los misterios contaban con la bendición de una vida más allá de la muerte, una vida que no sería ya como la de las sombras que nos describe Homero y otros mitos griegos, ¿no? O sea, una vida que vale la pena vivir. Sin embargo, pues no volvían a sus casas y a su cotidianidad con el ánimo de cambiar de conducta. No era una experiencia transformadora en ese sentido y no se supone que tuviera una influencia ética o espiritual así en los iniciados. Y por otra parte, pues ya comentamos antes que solo criminales y asesinos eran excluidos del culto. Mientras que, por ejemplo, de Delfos, uno volvía con el alma pura para esta vida, pues en Eleusis había una especie de, bueno, ya está bien como está, una consolación más bien. Y bueno, son estos dos tipos distintos de religión. Al igual que sucede con otros cultos que ya hemos comentado, se cree que los misterios de Eleusis debieron pasar de un culto privado de carácter real, y tal vez de ahí su vínculo mítico con el rey Celeo, a un culto público protegido por el Estado, que en el siglo V, antes de nuestra era ya una escuela en la que convergían creyentes de todas partes de Grecia. De hecho, los mismos romanos pretendieron sin éxito trasladar los misterios eleusinos a Roma, y los misterios pues extendieron sus ecos en literatos y pensadores romanos. El culto pervivió hasta el año 394 de nuestra era, que es el momento en el que los godos de Alarico pues destrozaron el santuario y ya no se volvió a reconstruir. Y aquí termina nuestra misión de hoy y esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado. Pero antes de irnos, os vamos a hacer una recomendación cultural para todos aquellos que vivís cerca de la zona de Barcelona o en la ciudad de Barcelona. O que estáis por allí y no sabéis muy bien qué hacer, que a veces pasa. Un domingo por la tarde, que es gratuito, que siempre va bien. Así que os recomendamos el Museo de Frederic Marès, que se sitúa cerca de la Plaza de la Catedral de Barcelona, porque la verdad es cierto que tiene mucho contenido no pagano, pero sí que tiene unas ciertas piezas que bueno, pueden ser de curiosidad e interés para todos nuestros oyentes, como pueden ser, por ejemplo, una colección muy pequeñita y bonita de exvotos íberos, y luego también una serie de colecciones de bueno, pues figuras, de dioses, de bueno, diversas culturas, sobre todo mediterráneas, y la verdad es que hay algunas de ellas muy interesantes. Y como ya añadir una puntilla es que todos aquellos que visitéis el museo, arriba el museo tiene una colección de varias cosas del mundo, ¿no? Cartas, bueno, abanicos, de todo un poco. Y entre ellas nos encontramos bueno, colecciones de cartas, naipes, y encontramos barajas del tarot, algunas de ellas históricas, y bueno, a todos aquellos que les interese como a mí el tema, pues es muy interesante ver una baraja antigua que tiene más de 300 años, pues ahí delante. La verdad es que es muy recomendable esa visita. Es muy fácil acceder al museo, está en uno de los lados de la catedral, y esto normalmente entre semanas tiene un coste, creo que son 4,60 € la entrada, pero todos los domingos, no solo el primero, sino todos los domingos, a partir de las 3 de la tarde es gratuito. Entonces, si pasáis por allá, además el edificio es muy bonito, pues, bueno, pues podéis entrar en un momentito y ver pues estas colecciones de figuras con mucho detalle, no es que sea muy grande, pero es que son pequeñitas y hay un montón. Entonces sí, es una buena visita, es algo bastante inesperado y que nos gustó mucho. Así que una vez más damos las gracias a nuestra matrona Eris por su espléndido tutelaje. Salve, Eris. Y damos las gracias a todos los oyentes que nos escucháis a través de Sardañola Radio, o de nuestros podcasts en iVoox, o de los audios en YouTube. Y no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y contactar con nosotros a partir de un mensaje privado en la página o en nuestro mail encrucijadapagana@gmail.com. También podéis encontrarnos en la web encrucijadapagana.org, donde tenemos el resto de nuestros programas. Así que, queridos oyentes, esperamos encontrarnos en el próximo cruce de caminos, aquí, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. ¡Hasta pronto!